hace un rato de que se acercan las PASO. Ya mañana, de hecho, empieza la veda a las 8 de la mañana, ¿no? Yo tenía entendido que la veda era 24 horas antes. ¿De cuándo? No, 48 horas antes. 48. 48. Sí. Para mí siempre fue el sábado que no se podía salir de joda, que el viernes se podía salir. No, y una cosa no se pueda salir, pero... Pero la veda es que no te venden alcohol después de las 12. No, de que ya los spots de campaña no se pueden pasar en Me los parece medios. que con el tema del alcohol también, ¿eh? No, eso es el día de la elección. Bueno, no sé, no importa. Averigüámelo. El tema es que hay un merequetengue importantísimo. Sí, sobre todo en las últimas 24 Sobre horas. todo en las últimas 24 horas se suspendieron cierres de campaña, algunos cerraron, otros no cerraron. Fuegos cruzados, como siempre, en la interna, últimamente de Juntos por el Cambio. Y un resultado que todos creemos que es lo que va a pasar, pero no deja de ser un poco incierto. Para analizar un poquito esto y para dar un cierre antes de las elecciones... Alguien que sepa, ¿no? Alguien que sepa, que ya pasó por acá, que ya nos iluminó en algún momento, y por eso lo llamamos de vuelta para que esté con nosotros el señor José Ángel Di Mauro, director de Parlamentario. José, ¿cómo estás? Buenas noches, Gonzalo Jiménez te habla. Hola, ¿cómo les va, Gonzalo y compañía? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? Bien, y acá. Acá viendo que nos depara este país y esperando qué pasa el lunes con el dólar blue. Pero después... Lo primero es lo primero. La veda alcohólica creo que empieza a las 8 de la noche del sábado. Ah, entonces vamos a comprar mañana, ¿eh? Mañana. Mañana a las 9 ya estoy en Cohen. Yo te digo una cosa, los chinos de mi barrio no adhieren a la veda. No creen en la democracia. No creen en la veda. Como no creen en la democracia, no creen en la veda los chinos. José, contanos un poquito cómo quedaron parados los partidos en esta... En estas 24 horas frenéticas que... Claro, hubo, digamos, a ver, pongamos en marco, hubo un hecho tristísimo que han estado tratando de capitalizar lamentablemente miserablemente todos los partidos. ¿Cómo quedan parados tanto el oficialismo como la oposición ante estas elecciones? Y bueno, son esos cisnes negros que nadie quiere tener. Y que todos en última instancia, cuando suceden, trata de ver si lo beneficia o no, porque estas son elecciones y en las elecciones para los políticos está todo permitido. Y entonces, bueno, van por... o sea, lo que muchos están analizando de qué manera puede influir lo que sucedió ayer, la triste novedad que tiene mucho de triste y poco de novedad en realidad, pero bueno, el hecho principal fue que el dato saliente y que llamó tanto la atención es porque bueno, fue una nena de 11 años y a media cuadra del colegio. Pero si vamos al caso, esta tarde acaban de matar a un médico en Morón, así que esto es moneda corriente, claramente. ¿Vos creés que Este, esto lo va a capitalizar, se va a ver reflejado en algún tipo de voto a los candidatos que ofrecen mano dura, o va a seguir igual y no va a generar ningún tipo de diferencia o no va a volatilidad inclinar la balanza? No va a inclinar la balanza. Hoy estuvimos hablando con consultores, y a ver, consultándolos respecto de qué manera puede influir. Y lo que nos dicen es que en general la inseguridad tiene mucho espacio en los medios, mucha repercusión mediática y poco valor electoral, si se quiere. O poco peso electoral. Es no es exactamente lo que piensan en el gobierno, donde acusaron fuertemente esto, están muy asustados de que esto pueda haber sido, en una elección tan particular como esta, lo que hubieran querido era llegar a las elecciones de otra manera, hasta hablando de economía, inclusive, a ese punto estamos, pero no hablando de una cosa que sobre todo puede llegar a afectar a lo que no quieren afectar, como es el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Aparte, el hecho de que se llega a una elección con los elementos de control o los elementos de medición, mejor dicho, muy afectados, porque, bueno, de un tiempo a esta parte se está viendo que las elecciones,
las encuestas fallan. En general, lo más normal es que fallen y nadie puede prescindir, obviamente, de ellas, porque algún elemento tenés que tener para llegar a- do- para verificar de dónde estás parado. Pero Claro. fallan feo. Eh, Últimamente vienen fallando feo. claro, están fallando mucho, no es de ahora. Yo me acuerdo que en las últimas elecciones, la del 2021, se llegaba con los elementos de medición absolutamente ciegos a la elección, porque las encuestas habían sido hechas así nomás porque estábamos en pandemia, pero ya fallaban de antes, así que sin ir más lejos, en 2019 fue una de las experiencias más llamativas, o sea, el viernes dijeron una cosa y el domingo electoral en las PASO otra absolutamente distinta. En estas elecciones llegamos a, bueno, lo que pasó en Córdoba, lo que pasó en Santa Fe, o Mm. sea, los datos son muy poco confiables. Algunas aciertan, algunas están muy cerca y de todas maneras tampoco es un fenómeno que se está dando en todo el mundo. Realmente vimos en Francia, en España, como le erraron feo también en la última elección. O sea que ese es el tema. O sea, y esa es la cuestión que los tiene muy preocupados a los políticos de todos los sectores, porque tienen, co- todos los sectores tienen confianza, pero lo que no tienen es datos y certezas. Les sobra confianza y les faltan certezas. Y eso es una manera muy incómoda de llegar a una elección. José, Esa es la verdad. discúlpame que te interrumpa. Mariano Ferretti te saluda. Buenas noches. Bien, ¿cómo Te, estás? te- te agradezco también tu tiempo y tu amabilidad de atendernos. Eh, sí, vamos a meternos en el barro electoral. Yo lo que tengo, si bien creo que no se pueden dar resultados o difundir encuestas y demás, hay una creencia bastante cierta de que el candidato del oficialismo, o el precandidato en realidad, Sergio Massa, va a ser el candidato más votado nominalmente, o sea, personal. Pero qué tan de cierto hay que Juntos por el Cambio, que es lo que también se comenta, se rumorea en cuanto a muchas elecciones, lo va a superar en cantidad de votos, o sea, la suma de los dos precandidatos de la oposición. Y el factor Milei, ¿qué pasa con Milei? Hay una consideración muy extendida de que la ola que representaba Javier Milei, como toda ola, siempre se esperaba que tendiera a bajar y como por ejemplo Jaime Durán Barba decía en su momento que a lo mejor lo de Milei había surgido un poco antes de lo esperado, pero un poco antes de lo que más le convenía a él Mm. porque llega la elección en cierta manera de declive. Eso es lo que es una sensación más que una medición. Si no se puede confiar mucho en las encuestas, es una cosa que un poco se estaría palpando en las mediciones, sí, y sobre todo en la calle, porque eh, pareciera como que no está tan elevada la Bien. certeza de que los números estaban tan bien para Milei. Independientemente de eso, se espera que ese escenario de 3 meses que se percibía a partir del mes de marzo, que fue la primera vez que se empezó a hablar de un escenario de 3 tercios, Mm. ahora también existiría, pero no tercios iguales, tercios muy parecidos entre las dos fuerzas muy mayoritarias y un tercer tercio que sería un poco reducido, pero un poco más pequeño, pero que podría llegar a compararse con lo que fue el Frente Renovador en el año 2015, por Bien. ejemplo, cuando teníamos por un lado a Cambiemos, por el otro lado al Frente para la Victoria y el tercer jugador era el Sergio Frente Massa. Renovador de Massa. En ese momento hablábamos de 30 y pico y 20, casi 20, más o Sí. menos, que en definitiva a mí lo que me parece es que va a ser un escenario muy parecido a ese y que probablemente, y en función de lo que aporten los datos finales de esto, pueda llegar a esa tercera fuerza a disminuir un poco, que fue también lo que le pasó
a Massa en ese 2015, o sea, a disminuir en octubre. Dependerá un poco del resultado de Juntos por el Cambio, de quién es el ganador. Mm. Si en el caso de que fuera Bullrich, la ganadora tendría más efecto, más posibilidad de capitalizar un poco el voto de Milei, y que podrían llegar a haber un voto para que comenzara a generar la expectativa de ganar en primera vuelta. Si llegara a ganar en la interna, una interna muy peleada y muy interesante, quizás la más interesante desde que existen las PASO. Recordemos que esta es la séptima edición de esta experiencia de las PASO, y la primera que realmente se da una competencia de verdad. Sí, sí, sí. Si fuera el caso de que ganara Rodríguez Larreta, tal vez a lo mejor tendrá que esforzarse mucho, bueno, también lo tendrá que hacer Bullrich, para retener todo el voto en general para el voto ajeno, porque esta fue una competencia muy peleada, digamos, y entonces se llega donde se generaron muchos cortocircuitos, demasiados, tal vez, pero en definitiva, así son las internas. Lo Sí, que pasa sí, es que no sí. tenemos tanta experiencia en eso. Claro, antes Algunos decían, quedaban. por ejemplo, las comparan con lo que fue la interna lo que son las internas en Estados Unidos, ¿no? Mm. Donde se tiran con misiles todo el tiempo y después llegan unidos. Lo que pasa es que ahí el bipartidismo está muy claro, muy sólido, y las elecciones esas se dan un año antes, o sea, terminan en febrero y se vota en diciembre, o sea, hay tiempo como para cicatrizar heridas Claro, y olvidar sí. rencores. También uno piensa en lo que fue la última gran interna, como la que vivieron Menem y Cafiero, pero eso fue en el año 88 Sí. y después tuvieron un año para la elección. Entonces, ese es el tema. Si 2 meses alcanzan para cicatrizar heridas, esa es la El tema pregunta es que que hoy uno en se día hace. ningún político quiere quedar Y en el caso expuesto del a tener oficialismo, un año. estará conforme. Sí, sí, Ningún político quiere tener un año de, de- No, de no, darle de no. en el comer caso al del oficialismo, resto. uno se pregunta si podrán llegar a unir. A ver. Adelante, adelante, José. Hay un poco de delay. Ah, eh, sí, en el caso del oficialismo, uno se pregunta bueno, si llegará. La expectativa está puesta en llegar, por un lado, a superar el 30%, están en el 30%, que yo creo que lo puede tranquilamente alcanzar, y después, ¿cuál es el número de Grabois? Porque ahí, en definitiva, mal que mal, hay una interna. Y ahí no, una interna con un ganador seguro, pero con muchas dudas respecto de cuánto va a medir el segundo, la fuerza más pequeña, que es la de Grabois, porque creo que si supera el 5%, va a ser una situación incómoda para Sergio Massa, porque va a estar un poco condicionado respecto de lo que vaya a hacer en octubre. Esa intención de él de ubicarse más en la avenida del medio, que Mm. tanto rédito de alguna manera le ha dado en su momento, o él cree que le ha dado, bueno, ahora le sería muy difícil acercarse a esa avenida del medio, teniendo que satisfacer a un porcentaje elevado de votantes de Grabois que después él tenga que retener. Claro, que poco tiene que ver con el peronismo también, Aparte, ¿no? Con el peronismo tradicional estoy hablando, que poco aparte. tiene que ver. Ninguno de los dos tiene que ver con No, Perú. bueno, el otro más Eh, o menos, en Bueno, esa avenida del medio. José, un tema que atraviesa a todos los partidos es la economía. A todo Y el país, no a todos los partidos. no solo eso. Los mercados, vos, ¿qué considerás que van a leer de forma más positiva? ¿Qué resultado es el que está esperando los mercados para que esto el lunes no vuele por el aire?
Bueno, las expectativas de que, a ver, qué es lo que no quieren los mercados? Que Milei haga una gran elección, que, que, que los Condición. incomode demasiado, porque evidentemente si esa elección positiva, tan positiva de Milei, pudiera dejar afectar bastante, porque una gran elección seguramente va a ser directamente proporcional a una elección más menguada de parte de Juntos por el Cambio. Los mercados a lo que aspiran es a una buena elección de Juntos por el Cambio, Mm. evidentemente, y en todo caso tampoco verían incómodo y no quieren una muy mala elección de Massa. Porque en última instancia también, y la realidad es esa, o sea, tampoco un Massa consolidado, tampoco les resultaría tan incómodo a al círculo rojo, digamos. No sé si tanto los mercados, pero sí al círculo rojo, que a lo mejor se siente bastante tranquilo con un Massa empoderado. O sea, Mm. no No ves, venía tampoco con buenos ojos no ves, una claro. elección muy buena de Grabois. No, bueno, eso O de Milei mismo sí. también, ¿no? Porque, a ver, al status quo le conviene que todo siga igual. No que grandes cambios, ni de dinamitar el Banco Central, ni esto, ni aquello, cosas que son inviables desde la práctica. Pero un tipo que venga a revolver todo, como dice él, al círculo rojo, al status quo, vamos a suponer lo que fuera, tampoco le conviene un loco así. O sea, no hay chance de que pase lo que pasó en 2015 con el triunfo de Alberto sobre Macri, que nadie lo esperaba, y el lunes tuvimos un 40% de inflación. 2015, Digamos que no, Cuando a perdió menos Macri. bueno, 2019. que 19. le pifien demasiado las encuestas y tengamos un Milei muy bien ubicado y un Grabois también muy alto, entonces que se desbarajuste todo, o un Massa ganando, Juntos por el Cambio más Muy. devaluado de lo que se espera, porque claramente entonces lo que en teoría se espera es que bueno, la principal oposición tenga una buena elección. Si no sucede así, bueno, el efecto sería bastante incómodo para ellos, para los mercados y las expectativas que pueden llegar a tener. Creo que de todas maneras, bueno, habrá que ver también en la gobernabilidad, ¿no? Y uno calcula porque acá están todos muy convencidos, por ejemplo, en el Juntos por el Cambio están muy convencidos de que van a tener las dos cámaras a favor y yo no estaría para nada tan seguro con eso. Creo que lo del Senado está muy peleado, va a Mm. estar muy peleado, nadie va a tener mayoría en el Senado, nadie, por mejor elección que puedan llegar a hacer, pero tienen las dos principales fuerzas, posibilidades de, siendo oficialismo, tener ahí las alianzas que le permitan llegar al quórum y sacar las leyes. En la Cámara de Diputados está muy complicado el tema, sobre todo para el actual oficialismo, porque arriesga muchísimo. Tengan en cuenta que en 2010 están renovando la elección de 2019, que fue muy buena para el oficialismo. Pone en juego nada menos que 68 diputados, y que es mucho, es Sí, mucho. sí, sí. Tiene apenas 118. Le faltan en la actualidad 12 diputados para llegar al quórum. Y es por eso está el Congreso parado. Ahora bien, si tiene la elección de 3/3 de la que están hablando, y hoy yo sacaba una cuenta, ¿saben con qué? Con lo que había sido el 2015. Si se dieran los resultados de 2015, que es lo más parecido a lo que pueda llegar a ver ahora, independientemente de que gane el que gane, y tendríamos un Unión por la Patria Sí. de apenas poco más de 100 diputados. O sea, le faltaría un montón de diputados para llegar al quórum propio y no tendría de ningún lado de dónde sacarlos. Claro, es el En techo. cambio, Es el piso y es el techo. O sea, no, y tampoco tiene como para que acompañen, ¿no? Es eso. así es, exactamente. En cambio, en el caso de Juntos por el Cambio, se supone que
va a haber una cantidad de diputados que van a entrar por Milei, que no van a ser muchos, ni siquiera yo lo que calculo es que van a ser menos de 20, pero va a ser un número que para determinadas leyes les van a servir, van a alinearse con Juntos por el Cambio, las leyes más incómodas, más difíciles de sacar en todo caso. Entonces, en ese caso la tendría más fácil. Pero el problema es, y yo estoy hablando de gobernabilidad, para Sergio Massa, si en el caso de que llegara a la presidencia, que la tendría muy complicada en el Congreso. Y si no tenés Congreso, ya arrancás con un -10. Y el otro tema, para lo que pasa a suceder en octubre, es que el ganador no sea, y sobre todo si es Juntos por el Cambio, que no gane en la provincia de Buenos Aires. Porque gobernar sin la provincia de Buenos Aires, con un kirchnerismo empoderado allí y atrincherado ahí, y con el interés de hacerle lo más difícil posible las cosas al gobierno nacional, y uno piensa en cómo terminaron las dos experiencias anteriores, que son Alfonsín con Rucauf Alfonsín con Cafiero. con Cafiero en la provincia de Buenos Aires, el peronismo en la provincia de Buenos Aires, que tuvo que irse antes, y de la Rúa con Rucauf en el año 2001. En cambio, la diferencia está en que en lo que sucedió con Macri, que fue el primer gobierno en 94 años, el primer gobierno no peronista en 94 años en poder terminar los 4 años, claro, sí. Es muy prematuro hablar de eso, pero conviene tenerlo en cuenta. Sí, obvio. Bueno, José, te agradecemos tu amabilidad, tu tiempo, tu explicación. Tengo entendido también, ¿estás en la redacción del Diario Popular? Así es, sí. Estamos preparando el diario de mañana. Nosotros tuvimos un diario. ¿Cómo se llama la sala de redacción? ¿Sergio Tomaro puede ser? Sergio Tomaro, sí. Bueno, sí. Fue no sé si se ve fue docente nuestro del cartel en la Universidad de La Matanza, así que bueno, nada, un gran profesional, un tipo que nos ha transmitido su pasión por el periodismo. Un gran tipo. Un gran tipo, sí, un tipo muy simpático. Un tipazo, un amigo realmente, y bueno, es el mejor homenaje que se le puede hacer, y es totalmente merecido por haberle puesto su nombre a la redacción. Y bueno, la verdad que solo tengo buenos recuerdos de él. Gran tipo. Los mejores. Las anécdotas de Tomás. Sí, genial. En otro horario las contaremos. En otro horario las contaremos. ¿Y cómo las contaba? Era el Guillermo Coppola de las anécdotas periodísticas. José, un abrazo grande. Muchas gracias. Otro para ustedes. Gracias. Chao. Era José Ángel Di Mauro, director de la revista El Parlamentario y jefe de política en el Diario Popular, en donde tuvimos donde fue jefe de policiales Sergio Tomaro. Exactamente. Gran profesional, gran tipo. Bueno, veremos qué pasa el domingo entonces. A ver si los números acompañan a lo que piensa popularmente la gente o se da algo disparatado. José dijo algo clave, es como la elección del 2015. En lugar de Massa está Milei. Claro. En ese, no sé si será el piso del sí, el pero techo Massa, en realidad. Pero Massa arrastraba voto peronista. Sí, y Milei, algún desencantado del kirchnerismo lo podía llegar a votar a Massa. Y Milei no sabemos qué arrastra. Nadie sabe qué arrastra. Sí, bueno, para mí lo van a votar los que fueron el otro día acá al coso al Movistar Arena. Tiremos, ¿cuánto crees que puede llegar a traccionar? 12. Para mí un 12, con toda la furia. ¿10? ¿Usted? ¿2? 2, no, es muy poco. O es peronista el operador, me parece que... pero, yo creo que un 15% te tracciona Milei, lamentablemente, ¿no? Pero... No sé, no creo. Bueno, estamos hablando de 2 dígitos. Sí, nada más. Estamos hablando de 2 dígitos. 2 dígitos. ¿Cómo estará el resto? ¿Tema? ¿Con qué nos vamos? Con Bob Seger. Me preguntás, ¿quién es Bob Seger? ¿Quién es Bob Seger? Es un cantante estadounidense. Esta canción aparece en la película Forrest Gump. Cuando él está caminando en el medio del desierto, sí. Hacela girar. Temazo. Temazo. Against the Wind se llama, En contra del viento. Y la letra es monumental. A ver, lo escuchamos.
like yesterday.